Regresamos con un gol histórico. Este va a ser el primer gol en la historia del nuevo Estadio Nacional, en la reinauguración del Estadio Nacional de Costa Rica, que el marzo del año 2011. Y Álvaro ese 26 de marzo ante China iba a conseguir el primer gol de un estadio que ha vivido grandes historias en más de 5 años. Otro técnico más para la lista, Ricardo Antonio Lavolpe. Y destacamos los técnicos para ver cómo Saborío fue hombre de confianza en selección de todos sus entrenadores. Un día en el cual la afición todavía no salía de su asombro por estar jugando en este escenario majestuoso, al cual ya nos habituamos, pero que en esos días era un sueño. 2-2 quedó ese partido entre los chinos, que bueno, fueron los invitados de lujo, pues, que pues se dio todo el tema diplomático de la construcción de ese estadio por parte del gobierno de China. Y Saborío, el histórico esa noche, al marcar el primer gol en este escenario. Para su conteo particular era el gol 20 con selección. Estamos en Copa Oro, donde ya había marcado 2 veces en 2009, pero no eran goles clase A. Este fue el primero ante Cuba en el año 2011. Gran servicio de Celso Borges, otro de sus socios. Una Copa Oro donde Costa Rica, como en la mayoría, no le fue bien. Llegó hasta cuartos de final, pero sin exhibir un gran nivel. De hecho, Álvaro falló un penal esa vez en la definición de cuartos de final ante Honduras, pero bueno, aquí le marca a el recordadísimo guardameta Odelín Molina. Costa Rica ganó 5-0 ese día. Álvaro tuvo otro impasse importante sin marcar goles con la selección, pero las eliminatorias eran su escenario ideal. Un año después regresó a la anotación, junio del 2012. 22 de junio del 2012, Costa Rica 2, El Salvador 2. Todavía cuando el Estadio Nacional no pesaba tanto, un servicio majestuoso por parte de Michael Barrantes, recepciona bien la pelota de pecho. Y Álvaro, que bueno, ya en todos estos goles que hemos visto del 2009 a la fecha, ya era jugador del Real Salt Lake, donde hizo una larga carrera en la MLS, donde logró consolidarse. Este partido es muy especial porque va a ser el partido del triplete para Álvaro en aquella cuadrangular hacia Brasil 2014. Ya con Jorge Luis Pinto, porque bueno, con Pinto no teníamos goles todavía. Habían goles con Lavolpe, habían goles con Ronald González de interino, con René Simões, con Rodrigo Kenton, con Hernán Medford, que con Medford solamente uno como técnico, con Watson incluso en su gestión como técnico interino, y también con Alexandre Guimaraes y con Steve Sampson. Pero bueno, aquí está ya con Pinto marcando 4 goles en esa eliminatoria, el que le anotó a El Salvador. Y aquí en una tarde muy productiva, Joel Campbell, otro de sus socios, ya pues en una época más reciente, y ese triplete ante Guyana. Costa Rica ese partido lo iba a ganar 0-4 y Álvaro iba a marcar triplete. A la postre no se ha vuelto a repetir en encuentros eliminatorios para él. Aquí llega este centro y Álvaro, que concretaba de cabeza una nueva anotación, triplete en el encuentro ante Guyana, equipo bastante modesto que Costa Rica logró superar con autoridad aquella vez. 0-4 quedó el partido y Guyana iba a recibir 2 más de Álvaro, que ahí fue donde empezó a hablarse de la posibilidad de acabar el récord de One Shot en eliminatorias, algo que finalmente pues no se alcanzó, pero fueron todos goles muy importantes ahora en el Estadio Nacional, en un partido que fue un festín para Costa Rica porque ganó 7-0. Ocasionalmente Costa Rica encontró, ya haciendo un balance en general de la carrera de Álvaro, que bueno, todavía empezó en épocas de One Shot, en épocas de Ronald Gómez, en épocas de delanteros muy importantes, mientras observamos su 6º gol en esa eliminatoria, 5º ante Guyana, 2º esa noche en el Nacional. Pero bueno, le tocó competir con One Shot, con Ronald Gómez en sus inicios, figuras que iban asomando como Víctor Núñez, mismo Alonso Solís, que bueno, era socio de Álvaro, pero también era una opción en ofensiva. Luego pues fueron apareciendo otros, Alejandro Alpizar. Brian Ruiz de alguna manera se convirtió en volante, así que terminó siendo un jugador que lo asistía, igual que Joel Campbell, que prácticamente pues pese a ser delantero terminó siendo un gran socio para Álvaro, entre otras figuras que lo acompañaron en el ataque. Ahora estamos en el estadio Rommel Fernández ante Panamá en el arranque del hexagonal hacia Brasil, una eliminatoria en la cual Álvaro empezó marcando en ese hexagonal y luego iba a marcar hasta el último partido. Aquí aprovechando este gran centro de Christopher Meneses, un partido horrible para Costa Rica, lo perdía 2-0, lo terminó empatando 2-2.
cuántos goles en el Rommel Fernández, ¿verdad? Ya vimos uno en 2010, otro en 2005, siempre a Jaime Penedo, que fue el arquero que más sufrió con la contundencia de Álvaro, con esos cabezazos importantísimos, y Jorge Luis Pinto, que ya era el técnico, creía ciegamente en él. Aquí llega el centro de Gamboa en el Estadio Nacional y ante México, cerrando el hexagonal, como decíamos, anotó iniciando la eliminatoria ante El Salvador, iniciando el hexagonal ante Panamá y cerrando el hexagonal ante México. Ese partido fue pues de alegría inmensa para todos, pues Costa Rica tenía en aquel momento 12 años sin poder vencer a México y lo logró esa noche con un 2-1 y un excelente encuentro, un día de ingrato recuerdo para los mexicanos, y siempre el sello de Álvaro Saborío presente. No había ninguna duda que Álvaro iba a estar en el Mundial, pero el fútbol, la vida, tienen situaciones, se lesionó y eso lo iba a sacar de la lista definitiva. Este hombre que ya pues en ese momento entonces estaba cerrando también su conteo en anotaciones eliminatorias, porque aunque jugó el arranque de la eliminatoria a Rusia, ahí no logró marcar. Gran jugada de Campbell, el centro de Gamboa y el cabezazo de Álvaro Saborío para marcarle a México, selección que también sufrió, como prácticamente todas las selecciones de la región, con los goles de este delantero, el tercer mejor anotador en la historia de Costa Rica. Vendría un amistoso ante Paraguay ya en el 2014, ya cuando se acercaba al Mundial, cuando en principio Álvaro iba a ser inamovible en la lista de Pinto. Ahí iba a marcar su gol 30 en el Estadio Nacional, el estadio donde él inauguró el conteo de goles, como vimos ante China en aquel amistoso del 2011, y donde siempre pues se sintió muy a gusto Álvaro, marcando goles para la selección nacional. El que les decíamos, este era un juego de despedida anticipada para Costa Rica hacia el Mundial, porque quedaban 3 meses para la cita de Brasil. Todavía pues evidentemente no estaban los planes de nadie la lesión que sacaría Álvaro del Mundial. Es su gol número 30 de Paraguay, otro equipo que se sumaba a la lista de víctimas de Saborío. Esta lista que inició con China en el 2003 y donde hemos visto selecciones asiáticas, europeas, sudamericanas y evidentemente de la CONCACAF, especialmente los equipos del Caribe, también los rivales norteamericanos, miembros de la CONCACAF. Entre el historial de anotaciones de este gran goleador, primero en sus días de selección del Saprissa, luego del Sion, luego del Bristol de Inglaterra, luego del Real Salt Lake y después del DC United. Jugador también muy estable en cuanto a clubes. Y la acción entre Brian Ruiz y Michael Barrantes y la anotación de Álvaro. La lesión, capítulo triste, no ir al Mundial, su segundo Mundial mayor, porque ya había estado muy joven en Alemania. Pero bueno, fue parte del viaje, fue parte del camerino, de la vivencia, no se la perdió del todo la página histórica de Costa Rica, que de alguna manera cambió un poco también su manera de jugar ante la ausencia de quien era su goleador indiscutible. Y van a venir pues ya goles post-mundial, ya con Paulo César Wanchope como técnico, el último técnico que disfrutó de los goles de Álvaro, porque bueno, con Oscar Ramírez tuvo participación pero no logró anotar. Estamos ya en octubre del 2014, ya había pasado la efervescencia del Mundial y Costa Rica vivía pues días de fogueos. Esto fue en Asia ante Omán, el asiático que también asomó en esa amplia lista. Un partido de muchos goles, Costa Rica ganó 3-4 y aquí de cabeza parecía que tomaban otro aire Álvaro para encaminarse en todo el proceso hacia Rusia. Y bueno, finalmente es una decisión de él, estaba pues para lograrlo porque no dejó de anotar. Lo hizo en este partido ante Omán y lo va a hacer con un técnico que fue compañero de él en el ataque. Lo vimos al inicio de este especial, ayudándole a anotarle a Finlandia en el 2013. 11 años después era el técnico de Álvaro en 2014. Y aquí un gol especial también, que es el penúltimo, el 32 ante Uruguay. Otra vez con la magia de Brian Ruiz como su socio por excelencia. Un amistoso en el Estadio Centenario que finalizó empatado 3-3. Y bueno, ¿por qué es especial? Porque en ese mismo estadio, en ese mismo marco, se perdió la opción de concretar en el repechaje hacia Sudáfrica en 2009. Una acción que para muchos debió ser gol. Álvaro pues en aquella oportunidad no concretó y quedaba sin grato recuerdo, pero de alguna manera el fútbol le daba la revancha ante los charrúas. Y este es el último gol
Y para variar en el Rommel Fernández, para variar Panamá y para variar Penedo de penal. Estamos ya en marzo del 2015, gol 33. Luego Álvaro estaría en la Copa Oro siempre con Wanchope y en los primeros partidos de Oscar Ramírez, amistosos, incluso los primeros de la eliminatoria Rusia, incluso la Copa América Centenario del 2016, pero el registro de goles se acabaría aquí, 33 goles, el tercer mejor anotador de la historia de la selección, solo por detrás de Rolando Fonseca y Paulo César Wanchope, segundo mejor en eliminatorias. El legado de este gran futbolista Álvaro Saborío a la selección nacional y lo hemos disfrutado en Videoteca. Estos 33 goles que vimos se presentaron en más de 100 partidos. Álvaro también pertenece al selecto grupo de futbolistas costarricenses que jugaron más de 100 partidos con la selección mayor. Realmente una generación importante ha vivido los encuentros de la tricolor, identificando en Saborío el goleador del equipo patrio. Las críticas nunca han faltado, como en el caso de todos los futbolistas, pero los números avalan totalmente la labor de este delantero sancarleño, que pues sigue con su carrera, aunque se presume ya también analiza cerrar su paso por el fútbol profesional en el equipo que lo dio a conocer, el Deportivo Saprissa. En otro momento podríamos compartir también los goles de Álvaro en el fútbol nacional. Le faltan 5 para llegar a los 100. Se fue hace 10 años, dejó la marca en 95 y posiblemente lo logre si llegase a volverse a colocar la camiseta del Saprissa, como al parecer el futbolista lo desea. Continúen la programación de TD Más y dentro de algunos días nos reencontraremos con otra videoteca.